Hola amigos y bienvenidos a otro video de mitología. En esta ocasión vamos a referirnos al mito de Aquiles, que es uno de los grandes héroes griegos. No vamos acá a contar todo el mito de Aquiles, que tiene pasar una serie de aventuras que son un poco largos, sino solamente vamos a referirnos a la relación entre Aquiles y Tetis, su madre, ¿no? Si tenemos que contar la historia de Aquiles, empezaríamos con Tetis, que era la madre de Aquiles, quien era una de las Nereidas, una ninfa de los mares, ¿no? Eh, y bueno, se dice que era una de las ninfas principales y que había sido educada por Hera, ¿no? La esposa de Zeus, la diosa, ¿no? Eh, y bueno, era una ninfa obviamente muy hermosa, y como era una de las ninfas muy hermosas, más hermosas, había otros dioses que se le disputaban, entre ellos obviamente Zeus, que no tenía mucha devoción por la fidelidad matrimonial, y su hermano Poseidón, ¿no? Pero resulta que existía una profecía que decía que Tetis, cuando tuviera un hijo, iba a engendrar un hijo que iba a ser mucho más grande que su propio padre, ¿no? que el padre del hijo, ¿no? Entonces, al escuchar esta profecía, que dependiendo de las versiones, parece que algunos dicen que la había hecho Prometeo, que Prometeo, ya vimos el mito de Prometeo, fue quien robó el fuego para los humanos, y después Zeus lo encadenó en una piedra, ¿no? Pueden ver el video de Prometeo en mi canal. Otros dicen que fue Proteo, que era como un dios así de los mares, que según algunas versiones era hijo de Poseidón, aunque no estaba claro con quién lo había tenido y eso. Bueno, habían dicho que cuando Tetis tuviera un hijo, ese hijo iba a ser superior a su padre. Entonces Zeus y Poseidón y todos bueno, y sobre todo Zeus y Poseidón, los que tenían un interés en concebir hijo con Tetis, lo hacen casarse con un humano, la hacen casarse con un humano llamado Peleo, ¿no? Quien, bueno, era amigo de Heracles, que también vimos su mito en este canal. Pero bueno, era un humano, por lo tanto no era del linaje, no era de los linajes de los inmortales, ¿no? Entonces, bueno, cuando Tetis concibe un hijo, concibe a Aquiles, ¿no? Y según la leyenda más conocida, o la versión del mito más conocida, recuerden que en todos los mitos griegos siempre hay varias versiones de lo que ocurre, pero la historia más conocida es que Tetis quería que su hijo fuera como los dioses y que fuera invulnerable, que no muriera, que fuera inmortal, ¿no? A pesar que de alguna manera eso desafiaba las leyes de los dioses y de la naturaleza, porque por ser hijo de un mortal le tocaba ser mortal, ¿no? Pero bueno, como ella era una ninfa inmortal, procuró hacer trampa. Entonces, de vuelta, según la versión más conocida del mito, Tetis sumerge a su hijo en las aguas del río Estigio, ¿no? Que era el río que había que cruzar para llegar al inframundo, ¿no? Donde vivían Hades y Perséfone. Bueno, ya vimos varias historias del inframundo. Y bueno, lo que hizo fue sumergió al hijo en el agua del río Estigio para hacerlo invulnerable, pero lo sostuvo por el talón. Entonces el talón no se llegó a mojar, y entonces quedó como una parte del cuerpo que era vulnerable, ¿no? Es decir, donde podía ser herido. Entonces, bueno, como era prácticamente invulnerable, excepto en el talón, Aquiles se convierte en el gran, digamos, luchador y el gran soldado griego, ¿no? Es el gran guerrero. Y su importancia era muy importante en la mitología, a tal punto de que el poema de Homero, de la Ilíada, ¿no? Que es el que cuenta la historia de la guerra de Troya, comienza con una famosa frase que dice: canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, quien bla bla bla, ¿no? Es decir, ya en el primer verso de la Ilíada de Homero aparece Aquiles como protagonista, ¿no? Ahora, curiosamente hablando, y esto es algo que me enteré ahora, digamos, leyendo para hacer este video,
en la versión de Homero de la Ilíada no aparece la cuestión de que de que Aquiles tenía el talón, que era vulnerable en el talón y que después fue herido en el talón, ¿no? Dice simplemente que Aquiles fue herido por una flecha que disparó, creo que Paris, ¿no? Quien fue el príncipe troyano quien comenzó la guerra de Troya por huir con Helena, la mujer de uno de los líderes griegos, ¿no? Pero bueno, o sea, Homero no menciona la cuestión de la herida en el talón específicamente. Esto no es parte de la Ilíada, que es la historia más conocida de Aquiles, sino que es parte de otros mitos. Pero bueno, para resumirlo, digamos, Tetis, la madre, lo hace prácticamente invulnerable, menos en el talón, al sumergirlo en el río Estigio. Entonces Aquiles se convierte en el gran guerrero de su tiempo porque era prácticamente invulnerable, luchan en montones de batallas y triunfa, se convierte en una leyenda, pero en algún momento, algunos dicen que es durante la guerra de Troya, otros dicen que es después, es herido por una flecha envenenada que le cae en el talón, que es el lugar donde él era así vulnerable, y termina muriendo, ¿no? Obviamente estoy resumiendo muchísimo la historia, pero esta era la parte a la que me quería referir. Este mito de hecho es el primer mito que narra Liz Green en su libro de los mitos, ¿no? Y dice algo interesante, dice que el mito, por lo menos esta parte de Aquiles y Tetis y su madre, y la cuestión del río Estigio, tiene que ver con una cuestión que está presente en todos los padres y que es un tema universal, que es que todas las madres en algún momento cuando tienen un hijo fantasean con que ese hijo es divino, con que ese hijo va a ser, en el caso de Tetis era súper literal porque quería darle inmortalidad, ¿no? Porque ella era inmortal, pero bueno, dice Liz Green, en nuestra cultura lo que ocurre es que queremos que cuando tenemos un hijo que sea inteligente, que sea despierto, que sea mejor que los demás, que sea más rico, que sea más exitoso, que sea más buen mozo, lo que sea, si queremos que sea un hijo especial, ¿no? Entonces preparamos a ese hijo, intentamos darle a ese hijo todas las herramientas que le podemos dar para cumplir un poco este cometido de que sea lo más parecido a los dioses o lo más parecido a un arquetipo posible, ¿no? Pero al hacer eso, eso es una fantasía. Si bien está bien, por supuesto, ayudar a los hijos, estimular a los hijos y darle armas a los hijos para que puedan ser lo más exitosos posibles en la vida, llega un punto en el cual la fantasía de los padres y de las madres tiene que ceder ante la realidad. La realidad es que todos somos mortales, la realidad es que todos estamos sometidos a las leyes de la naturaleza y los padres no pueden evitarle sufrimientos a los hijos, y en el caso de Tetis no podía evitar la muerte de su hijo porque su hijo era mortal, ¿no? Entonces, por más que fuera totalmente inexpugnable o casi totalmente inexpugnable, tenía un lugar por el cual podía morir y al final de todas las flechas que le pegaron y no le hicieron nada, una se terminó clavando en el lugar donde él era vulnerable y Aquiles termina muriendo, ¿no? Liz Green agrega que que hay una cierta diferencia entre intentar, como yo decía antes, darle, digamos, herramientas a los hijos para que sean la mejor versión de lo que puedan ser, ¿no? Para que puedan desarrollar su potencial y sean lo más felices posible, eso es una cosa. Pero que hay algo que es algo totalmente diferente, que es que muchos padres tienen la fantasía de vivir a través de los hijos o de que los hijos son una especie de justamente proyección de sus propias fantasías o de sus propias frustraciones o de las propias cosas que no pudieron hacer los padres. Entonces, cuando ocurre esa proyección, de alguna manera se le está negando al hijo el derecho a ser un ser humano cabal y pleno, ¿no? Es decir, y esto es algo que todos los padres tienen y todos los que venimos al mundo tenemos padres que en algún momento quisieron algo para nosotros y nos quisieron imponer algo, que eso es lo que hayan hecho psicoanálisis, eso es lo que sería el super yo, ¿no? Es decir, el mandato paterno, la imposición paterna, materna, ¿no? Lo que sea, es decir, vos tenés que ser tal cosa porque
bueno, porque nosotros somos así, o porque yo tengo la fantasía de que eso me va a traer, o el padre tiene, o la madre tiene la fantasía de que si el hijo es así, eso es eh, algo que va a redundar, digamos, es algo que se tiene que hacer sí o sí, quiera el chico o no, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera se le impone al chico un destino, aunque sea un destino grandioso, se le está robando un poco la capacidad de vivir su propia vida y la capacidad de vivir, de tener sus propios errores y tener sus propios defectos y ser un humano, ¿no? Porque se le pide que de alguna manera sea divino, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los dioses y los humanos? Bueno, los dioses son arquetipos, no tienen defectos, es decir, son perfectos, y los seres humanos no somos perfectos, y no somos inmortales, y no somos... digamos, podemos lograr, digamos, algunas cosas, pero todo es temporal en la vida de los humanos, ¿no? Y acá tenemos de vuelta lo fabuloso que tienen los mitos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, aquí el mito de Aquiles y de Tetis, bueno, es una historia que inventaron los griegos hace 5.000 años acerca de un guerrero al cual le mojaron, digamos, lo bañaron en el río Estigio para no sé qué, pero el arquetipo de Tetis, es decir, que está presente de alguna manera en todas las madres del mundo, ¿no? Es decir, cada niño que nace tiene una madre que tiene la tentación de verlo como un dios, y como que un niño que tendría que tener un destino más divino que humano, y que la madre intenta de alguna manera forzar ese destino por encima del verdadero destino del chico, ¿no? O del chico, de la chica, de lo que sea, ¿no? Del nuevo ser humano que acaba de nacer. Para complicar más este caso, Liz Green también menciona, dice, acá hay una cuestión también que es que digamos, los hijos siempre vienen de dos padres y tienen que tener influencia de los dos padres, eso sería lo ideal, ¿no? Pero acá Tetis se corta un poco sola, y como ella es la inmortal, quiere hacer a su hijo inmortal pasando por encima de lo que sería el destino mortal de su marido, pues después de todo ella está casado, concibió el hijo con un hombre mortal, ¿no? Con un ser humano. Y entonces acá nos marca un poco otro aspecto de esta, digamos, imposición de querer que el hijo sea perfecto. Muchas veces eso viene cuando hay una insatisfacción en la pareja y la madre o el padre quiere compensar a través de la perfección del hijo la insatisfacción que tienen con la pareja, y quieren que de alguna manera el hijo sea una proyección de sus propias fantasías sin tomar en cuenta al otro padre o al otro progenitor que tiene el chico, ya sea el padre o la madre, en este caso el padre, ¿no? Digamos, es cierto que Tetis aparentemente se había casado con Peleo, con el padre de Aquiles, un poco por coerción de los dioses, porque los dioses no querían ninguno de ellos tener un hijo con Tetis, porque decían que tenían miedo de tener un hijo que lo superara, ¿no? Entonces le habían casado con un mortal, y ella estaba quizás por encima de un mortal al ser un ser inmortal, pero justamente de alguna manera, como ella estaba mal casada, podríamos decir así, o sentía que no se había casado a la altura de lo que se podía casar, intentaba compensar esto, digamos, tomando una decisión unilateral sobre el destino de su hijo, sin dejar entrar al padre a la discusión, ¿no? Porque probablemente el padre hubiera dicho, ¿qué tiene de malo ser mortal? Yo soy mortal y puedo tener una vida feliz, ¿no? Y bueno, Liz Green termina diciendo, sería bueno que los padres, cuando tengan un hijo, sean conscientes de su propio, digamos, todo lo que hace Tetis de querer, digamos, hacer a trampa para que su hijo sea inmortal, es algo que está presente en las psiques de todas las madres y de todos los padres, ¿no? Pero bueno, los seres humanos tenemos que ser conscientes y no dejar que esos mecanismos nos ganen digamos, sean los que dictan nuestras acciones en la relación con los hijos, porque si no, bueno, vamos a hacerle daño al chico, ¿no? Es decir, el chico, cuando los chicos crecen con padres que tienen una imposición de perfección en los hijos, es digamos, eso lo termina creando chicos muy infelices y niños neuróticos, ¿no? Porque, o incluso seres, digamos, adultos neuróticos, porque uno siempre tiene la sensación de que haga lo que uno haga siempre es poco comparado con lo que le exigían los padres, ¿no? Y cuando los padres quieren que uno sea un dios, o sea un arquetipo, o sea un ser divino, no hay manera de
cumplir con esos mandatos exagerados o con esas imposiciones exageradas, ¿no? Así que bueno, este es el mito de Aquiles o por lo menos esta es la parte que quería mencionar acerca del mito de Aquiles. Y bueno, les agradezco haber llegado hasta acá y les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta y que, bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.